Bienvenidos jóvenes, vamos a comenzar con la oración de la mañana. Empezamos este día dándole gracias a Dios, un día más de vida, una semana más, y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Génesis, lea por favor las intenciones. Para que este nuevo año 2022 seamos mejores personas y hagamos siempre el bien sin intereses egoístas. Para que en el mundo y en nuestro país crezca el bien y la paz. Para que Dios bendiga a todas las familias dándoles bienestar y prosperidad. Muy bien. Continúa Génesis el tema. Tema 11. No te dejes llevar por el extremismo. No exageres en más ni en menos. Permanece en el término medio. Si corres demasiado, te cansarás. Si te quedas parado demasiado tiempo, acabarás por gastar el terreno que está debajo de tus pies. Y al poco tiempo estarás pisando una cueva. No te pares, pero tampoco quieras correr demasiado. Camina firme y con seguridad, sin prisa, pero no te detengas jamás en el camino del progreso. Muy bien. El mensaje del tema, como nos damos cuenta, es evitar los extremos y mantener el equilibrio. Todo extremo es malo. Todo lo que se exagera o lo que escasea también es malo. Siempre se necesita buscar un equilibrio, buscar el término medio. Por eso dice, no te dejes llevar por el extremismo. No exageres ni en más ni en menos. Entonces nos pide este tema, nos invita a la reflexión de buscar el punto del equilibrio. En el punto del equilibrio hay salud, hay paz, hay bienestar. Pero cuando una persona exagera en algo, siempre termina mal. Ejemplo, si una persona exagera en buscar dinero y para buscar dinero trabaja día y noche, de lunes a domingo sin descansar, resulta que termina enfermándose. Pero por el contrario, una persona que es exageradamente ociosa y que no hace nada, también es algo malo porque terminará pobre, terminará con hambre. Entonces siempre se necesita buscar un equilibrio, buscar el término medio. Eso es lo que nos dice el tema del día de hoy. Entonces pidamos de Dios que nos ayude a ser equilibrados en la vida, a no exagerar, a no irnos a los extremos y tratar siempre de buscar el equilibrio en todo lo que hagamos. Bien, por favor, la oración del Padre Nuestro, Dafne Jiménez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ariadne, por favor, el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Elkin Bravo, Sagrada María. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Busco como mi madre Padre, dame tu santa bendición, recibimos la bendición en el nombre del Padre, Padre, y del del Hijo y Hijo, del del Espíritu Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Bien, muchas gracias, jóvenes. Veo que hay estudiantes en sala de espera. Algunos los puse yo en sala de espera por la cámara apagada, pero vamos a ver los nuevos.
Anaís Freire, encienda la cámara, por favor, se le está esperando, por eso se le puso en sala de espera. El profesor Guzmán dijo que se lo puede aceptar. Está que entra y sale a cada rato. Ya lo ingresé otra vez. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. El tema de hoy es en el minuto cívico, es la amabilidad. Vamos a comenzar con el himno nacional del Ecuador y luego vamos a tomar asistencia. Entonces, primero el himno nacional. Pongamos atención. Bien, ahí termina el himno nacional. Como les decía, el tema de hoy es la amabilidad. Vamos a leer brevemente cuáles son esas características de la amabilidad y luego vamos a continuar. Dice entre las características de la amabilidad que está acompañada por el dominio propio, por la actitud pacificadora. La amabilidad está acompañada por el respeto, está acompañada de honra, por el gozo, es decir, la alegría, por el servicio y por la consideración de nosotros mismos. Es decir, una persona amable es una persona que antes de ser amable tiene todas estas cualidades, estas características, comenzando por el dominio propio. Porque es fácil ser amable con la persona que nos cae bien, con la persona con la cual tenemos a lo mejor una buena amistad, pero es más difícil ser amable con la persona que no nos cae bien, con la persona que es nuestro enemigo, por ejemplo. Entonces ahí está el mérito de la amabilidad. Si se comienza por el dominio propio, una persona es capaz de ser amable, es capaz de utilizar la diplomacia
es capaz de utilizar los términos más cultos y educados con la otra persona, a pesar de que la otra caiga mal, a pesar de que la otra sea incluso nuestro enemigo. Eso es una virtud y no todos lo pueden lograr. La mayor parte de personas más fácilmente se dejan llevar por el momento, por la ira, por el disgusto y muchas veces no tratan con amabilidad a las demás personas. Entonces, recordemos pues el mensaje de hoy. Para ser amables hay que aprender a dominar nuestro carácter. Para ser amables hay que aprender a amar la paz y a buscar, a tratar de hacer que la paz reine en todas las personas, en todos los lugares. Eso es importante en la amabilidad. Bien, vamos a continuar, jóvenes, tomando asistencia. Listo, por favor, Bajaña, ayúdeme a tomar lista, mencione los apellidos de los compañeros y yo voy registrando aquí. Ayala. Presente. Bajan que yo soy yo. Vaki. Bravo. Presente. Carlos. Presente. Carreño. Presente. Chiluisa. Coveña. Cruz. Delgado. Pariño. Presente. Freire. El profesor Guzmán González, espero por si acaso. Cuando entre le ponemos asistencia porque está que entra y sale, no sé qué sucederá. Herrera. Presente. Holguín. Presente. Jiménez. Presente. Lamilla. López. La milla no estaba, ¿no? López tampoco, siga. Manzano. Presente. Méndez. Presente. Montes. Presente. Onofre. Profesor, disculpe. López, presente, que no podía activar el micrófono. Pacheco. Presente, profe. Onofre, presente. Presente. A ver, respondan rápido, el que se demora le pondré atraso. Estén atentos y respondan rápido. Panchano. Presente. Pérez. Profe, ¿por qué me pone atrás? Por no responder rápido. Pero es que no lo escuchaba. Estén más atentos. Pérez tampoco.
Ramírez, Presente. Rosado, Sanguinés, Presente. Taylor, Tomala, Presente. Vargas, Presente. Verde Soto, Presente. Ventimilla, Vinuesa Presente. y Zambrano. A ver, por confirmar, Vaque, Chiluisa, Joveña, Delgado, Guzmán, Luisa, presente. Camilla, Pérez, Rosado, Taylor, Beitimilla. Ya estarían con falta estos estudiantes. Ya, si tiene problemas de conexión o lo que sea que no puede ingresar Guzmán, ya le tocaría luego justificar, porque si no, o sea, no puedo ponerle presente si no está aquí. Tiene que estar presente para ponerle la asistencia. Bien, vamos a ver el tema número 2. La semana pasada ustedes realizaron 2 actividades autónomas prácticamente. Hoy vamos a tratar de retomar esos temas y enlazarlos con el tema número 2, que dice características y temas del pensamiento latinoamericano. La vez pasada ustedes hicieron una diferenciación entre el pensamiento social latinoamericano y la filosofía europea. Y ustedes se daban cuenta que había ciertas diferencias entre lo que piensa el hombre latinoamericano, el hombre andino, que es un hombre que está ligado a la agricultura, es un hombre que está ligado a la naturaleza, a la tierra, a la Pachamama, al agua, a los ríos, a las montañas, al sol. El latinoamericano, especialmente el hombre andino, es un hombre que está ligado a la naturaleza y que a la naturaleza la trata como madre. Por eso le dice la madre tierra, la madre naturaleza. Mientras que el hombre europeo occidental, la filosofía del hombre europeo occidental es otro tipo de mentalidad. A la naturaleza no la trata tanto como madre. El europeo a la naturaleza la trata como una cosa a la cual se la puede aprovechar para extraerle las riquezas y para hacerse millonarios y obtener el poder. Y con ese poder construir armas y con esas armas dominar a otros pueblos. Esa es la mentalidad del europeo occidental. Y eso se debe a muchos factores, entre ellos los factores climáticos. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Latinoamérica, pensemos en nuestro país, por ejemplo. En nuestro país, en ningún mes del año nosotros nos preocupamos por escasez de comida, porque en nuestro territorio se puede sembrar los 12 meses del año y se puede cosechar una u otra cosa en cualquier momento del año. Nunca nos podemos nosotros quejar de que ya viene el invierno y no vamos a tener arroz. Igual hay arroz, igual la tierra produce el arroz, el cacao, el café, las naranjas, el banano, la yuca, etc. Es decir, en ese sentido, nuestro territorio, por el clima que tiene, es un territorio bendito que permite sembrar, que permite cultivar y tener comida los 365 días del año. Ahora, pensemos en Europa. En Europa el clima es diferente. Cuando llega el invierno, en Europa todo se cubre de hielo.
Y cuando todo se cubre de hielo, todo se muere. Se mueren las plantas, se mueren los cultivos, las frutas, etc. Una que otra fruta por ahí les servirá. Entonces, ¿los europeos qué hacían? Los europeos tenían que comenzar a guardar. En primavera y en verano cosechaban y trataban de guardar. Por eso es que de allá de Europa viene la tradición, por ejemplo, de comer los frutos secos. ¿Cuáles son esos frutos secos? Por ejemplo, las nueces, por ejemplo, las almendras. Y esos frutos secos los utilizaban para comerlos en invierno. ¿Por qué? Porque en invierno en Europa la tierra se cubre de hielo y no se podía sembrar nada porque la tierra se hace como una piedra, se congela. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que hacían los europeos? Llegaba el invierno y ellos tenían que comenzar a comer de lo que habían guardado, de lo que habían ahorrado en el verano. Pero ¿y qué pasaba si no tenían mucha comida? Ellos inmediatamente ya pensaban a qué pueblo lo vamos a invadir, lo vamos a conquistar para arrebatarle su comida, sus víveres y que nuestra tribu, que nuestra sociedad pueda sobrevivir. Entonces, desde ahí, fíjense, por esas circunstancias climáticas, el pensamiento europeo es un pensamiento de guerra, es un pensamiento de conquista, es un pensamiento de invasión, es un pensamiento de yo desarrollo más armas para poderle quitar la comida a la otra tribu y así yo poder sobrevivir. Ese es el pensamiento original europeo, motivado incluso por la parte climática. En cambio acá el hombre latinoamericano no era tanto así, porque la tierra le producía y le produce hasta el día de hoy alimentos todo el año. Entonces ahí vemos que hay un trato diferente de la naturaleza. El europeo ve a la naturaleza como un objeto que se lo puede aprovechar, que se le puede extraer todas las riquezas para hacerme rico, para comprar armas, para hacerme poderoso y para poder invadir y conquistar y dominar otros pueblos. En cambio, el hombre latinoamericano la ve la naturaleza no como un objeto, no tanto así, sino más que todo como la madre tierra, como una divinidad, como la Pachamama, como la diosa tierra, como la madre que me da de comer. La tierra es esa madre que me da de comer todo el año porque me produce los alimentos que yo siembro. Entonces, desde ahí parte una concepción, un pensamiento diferente de entender el mundo, el universo, de entender la tierra y la naturaleza. Y es por eso que los europeos y los latinoamericanos en ese sentido pues son diferentes. Claro que poco a poco con el tiempo esto ha ido cambiando un poco y que gracias o a causa de el fenómeno de la globalización, la conquista española, etcétera, mucho del pensamiento europeo ha venido al latinoamericano también. Ese deseo de tener riquezas, ese deseo de explotar la naturaleza lo que, sin importar lo que se la daña a la naturaleza, con tal de extraerle sus tesoros, pues el hombre latinoamericano también hoy en día pues tiene de una u otra manera, tiene tiene ya esa mentalidad, tiene ya esa forma de verla la naturaleza. Les voy a mostrar, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de La Rinconada. La Rinconada es la ciudad más alta del mundo. Está construida aproximadamente a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Está prácticamente, es una ciudad construida en medio del hielo. Miren, aquí está. En medio de un nevado. Esto se llama La Rinconada. Es una ciudad que está en Perú. Y ustedes van a decir, profe, ¿y por qué la gente se fue a vivir ahí? ¿Saben por qué? Por el deseo de extraerle a estas montañas el oro y otros metales que pueden extraer de las minas que hay aquí. Entonces, miren, ahí están los mineros, los obreros prácticamente caminan, viven día y noche. Esto es La Rinconada, miren, son casas totalmente precarias. Aquí el único servicio básico que tienen es la energía eléctrica. No tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen nada. Y la cantidad de basura que se acumula es de tener terror, de tener miedo. Entonces, ¿por qué hace el hombre esto de aquí? El hombre ha logrado construir una ciudad como La Rinconada por el deseo, por el afán de apoderarse de las riquezas, de los tesoros de la tierra. Es decir, que el hombre latinoamericano ya se ha dejado influenciar también por el pensamiento europeo de verla a la tierra como un objeto al cual yo la puedo destripar para extraerle las riquezas y para hacerme poderoso y millonario.
Entonces aquí también la necesidad y el deseo de encontrar una oportunidad de trabajar, una oportunidad de vivir, ha hecho que los seres humanos lleguen a este punto, incluso aquí en Latinoamérica. Por eso les decía que originariamente, pues el latinoamericano sí veía a la tierra como su madre, como la Pachamama, como la madre tierra, pero que hoy en día esa mentalidad de consumo, esa mentalidad de riqueza, de tener más dinero, etcétera, pues ya ha invadido prácticamente todos los puntos del mundo y Latinoamérica no es la excepción. A pesar de eso, las condiciones como está organizado el sistema mundial ha hecho que Latinoamérica no progrese. Y lo paradójico de esto es de que Latinoamérica tiene riquezas infinitas, riquezas increíbles a nivel de minerales, a nivel de agricultura, de ganadería, de agua potable, de pesca. A Latinoamérica no le falta nada. Y sin embargo, Latinoamérica es de los continentes más pobres, más corruptos, más desiguales, más violentos que existen en el mundo. Entonces, todo eso, aparte de haber causas de pronto antropológicas, sociales, demográficas, hay causas históricas que han hecho que Latinoamérica se quede en el mundo ocupando ese papel. El papel de simplemente producir materia prima barata para que otros, que son los países del norte, Estados Unidos, Canadá, los países europeos y otras potencias del mundo, sean los que compren esa materia prima baratísima, ellos se la lleven a sus fábricas, la transforman y nos la venden a nosotros mismos multiplicado el precio por 10 o por 100, esas mismas materias que a nosotros nos compran de manera barata. Entonces se ha organizado el mundo de esa manera y los líderes pésimos que hemos tenido aquí en América no han hecho otra cosa sino traicionar a su pueblo y en lugar de buscar el progreso de nuestras naciones latinoamericanas, simplemente se han vendido a las potencias europeas y se han puesto de rodillas para servirlos como ellos han querido, traicionando los intereses del pueblo latinoamericano. Observen ustedes estas dos caricaturas, dicen mucho. En la caricatura de la izquierda vemos una representación de la conquista española, cuando España vino a invadir América. La historia, la mayor parte de la historia que nos cuentan sobre la conquista de América fue escrita por los españoles, fue escrita por los vencedores. Miren ustedes ahí ese español que está empapando su pluma en la sangre de un indígena atravesado con una espada. ¿Qué quiere decir? Que los españoles nos han contado la historia a su manera. Los europeos nos cuentan la historia a su manera para tratar de darnos a entender que los indígenas aborígenes de acá todo era malo en ellos y que más bien ellos hicieron algo bueno al venir e invadir acá. Entonces, pero no todo es bueno y no todo es color de rosas, aunque los europeos nos tratan de dar la imagen de que ellos eran gente buena, como vemos en la foto de la derecha, y de que ellos venían más bien a servir la comida a los indígenas, a ayudarlos. Ellos tratan de hacernos ver, de hacernos creer de que ellos vinieron a conquistar América así, con platos de comida y con platos de pan y poco más, con flores, abrazos y besos. Cuando eso es mentira, eso no fue así. La conquista de los europeos del continente americano fue una conquista violentísima, que mató a millones de personas, que esclavizó a otros millones y que muchísima gente murió a causa de las enfermedades que trajeron los europeos, que acá los indígenas ni siquiera las conocían. Y por lo tanto los indígenas no tenían sistema de defensa inmunológico ante esas enfermedades. Una simple gripe, en una sola epidemia de gripe, morían miles y miles y miles de indígenas, porque los cuerpos humanos de los indígenas no estaban preparados para ese tipo de enfermedad nueva. Así de fácil. Y así fue como los europeos conquistaron América y tratan de hacer creer a la humanidad y al mundo entero de que pues la conquista de América fue algo bonito, fue algo bueno, fue algo sin mayor problema. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas preguntas fundamentales. ¿En América Latina ha habido filosofía o solo pensamiento filosófico? Tenemos que decir aquí lo siguiente, jóvenes. Latinoamérica no ha tenido el nivel de pensadores como lo ha tenido Europa, por ejemplo, un Sócrates, un Aristóteles, un Platón, y tantos filósofos y pensadores que ha producido, especialmente el Imperio griego, el Imperio romano en su tiempo de apogeo, los grandes pensadores, los grandes filósofos.
Lamentablemente Latinoamérica sí ha tenido uno que otro pensador, pero los que más han influido decisivamente en la historia de la humanidad vienen de Europa. Entonces aquí más que todo se ha desarrollado un pensamiento filosófico, pero no tanto una filosofía como tal. Los pueblos originarios, por ejemplo, los náhuatl, mayas e incas, hicieron filosofía. Yo diría que hicieron una filosofía naturalista, una filosofía a su manera, una filosofía donde ellos trataban de buscar el naturalismo, el valor del sol, la montaña, la importancia del lago, la importancia del agua, etc. Era una filosofía naturalista, es decir, ligada a la naturaleza. ¿Cuál es el origen de la filosofía? La filosofía surge en Grecia, no pudo surgir en América Latina. Pues hablando en sentido estricto, como lo conocemos hoy, o bueno, si vamos a su etimología, la filosofía como amor a la sabiduría, pues acá en Latinoamérica también hubo ese amor a la sabiduría, pero era otro tipo de sabiduría. Pero claro, ciertamente en Europa hubieron muchos otros pensadores que desarrollaron mucho más ese amor a la sabiduría, le ampliaron a muchos otros campos. ¿En qué sentido filosofar tiene que ver con pensar la realidad? Yo creo que en el sentido de que la filosofía está llamada a dar una respuesta a los problemas reales que surgen en un continente o en un pueblo. Ejemplo, en Latinoamérica, uno de los problemas principales que tenemos es la pobreza, la delincuencia, los carteles de droga, la violencia que existe. Ese es un problema real que cada día nos mata y nos aniquila a miles de latinoamericanos en las calles, muertos por sicarios, por asesinatos, por carteles de droga, por bandas criminales, etc. Ese nivel de violencia existe. Entonces, la filosofía debe existir para pensar en esa realidad. Hay que pensar la realidad. Y aquí en Latinoamérica nos falta utilizar el pensamiento para pensar en esa realidad y para pensar en las causas. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta droga? ¿Por qué tanta delincuencia? Y para buscando esas causas, tratar de buscar soluciones y tratar de exigir a las autoridades que deben crear realmente soluciones para esos problemas que no nos deja vivir en paz. Pero en general el latinoamericano solo protesta cuando le suben los precios de la gasolina, solo protesta cuando le eliminan el bono de desarrollo humano, el bono de la pobreza, cuando le quitan eso, ahí protesta. Pero cuando va más allá a ver la corrupción de sus gobernantes, ahí nadie protesta. Ejemplo, hace ya algunos meses atrás se desató el escándalo de los Pandora Papers por la corrupción de Guillermo Lasso en evadir impuestos, etcétera, etcétera. Todo ese problema que ustedes lo escucharon, por lo menos. Pregunto, los latinoamericanos, los ecuatorianos, perdón, salimos a las calles a pedir que el presidente Lasso enfrente la justicia, a pedir que el presidente Lasso renuncie por dignidad, renuncie porque era una vergüenza para el Ecuador tener un presidente corrupto que evade impuestos. ¿Hicimos algo los ecuatorianos? No, absolutamente nada. Ahí está el punto. O sea, que no pensamos en la realidad, no pensamos en lo que eso significa y lo dejamos seguir gobernando para que haga de las suyas, para que haga de las suyas 3 años más con el Ecuador. Entonces ese es el problema, que el latinoamericano no piensa en dar soluciones a la realidad. Quiere que las soluciones le vengan de otro lado. Y lamentablemente así jamás van a venir. Oye, ¿por qué se afirma que la filosofía latinoamericana es una filosofía situada, contextualizada? Porque la filosofía latinoamericana nace de la necesidad, del hambre, del sufrimiento, del dolor, de la violencia. De ahí nace esa filosofía latinoamericana. Bueno, nos volvemos a conectar con